Abraham en esta jornada de su vida es más que todo una escuela de la fe, ¿no? Está aprendiendo a confiar, ¿no? La vida de Abraham es de aprendizaje en la fe. ¿Sí? No es bueno, también para que sea esposo de Sara, pero también ese era un asunto de fe, ¿no? ¿Por qué? Porque su esposa era estéril, ¿no? No podía tener hijos. Y era un asunto importante en esos tiempos, porque ¿quién los iba a cuidar? ¿El Social Security? No había, no existía, hermano. Entonces, los hijos eran la esperanza de los ancianos, ¿no? Ahora, bueno, la vida de Abraham, pero en cambio, Lot falla los exámenes de las experiencias de la vida, ¿no? Vimos, Lot, Abraham le dijo, mire, escoge, y él usó su vista, ¿no? No es que adoró al Señor, hizo sacrificios, pidió dirección, nada. Solo él dijo, por allá me conviene, porque allá va a crecer mi bolsillo, ¿no? Entonces, ningún problema. Entonces, Abraham con todo ayuda a Lot, ¿no? Abraham ya experimentado y teniendo experiencias de fe, ayuda a Lot, ¿no?, a ser libre. Y era una oportunidad para Lot, su sobrino, reflexionar. Mira lo que me pasó. Estos reyes vinieron, me secuestraron a mí con toda mi familia, ¿no? Y le podían quitar a su esposa, a sus hijas, ¿no? Y a él lo podrían matar, ¿no? Entonces, su vida corría peligro, pero no aprendió Lot, ¿no? Porque parece que él, ustedes van a ver, se fue acercando con sus tiendas al downtown de Sodoma, ¿no? Sí. Y ahí lo encontraron los otros reyes y se lo llevaron, tú también. Entonces, pero lo vamos a encontrar de nuevo ahí, ¿no? Imagínense, ¿no? No aprendemos nosotros, hermano, ¿no? Y digo nosotros porque a veces me ha pasado a mí, ¿no? El Señor me enseña algo, y digo, sí, Señor, llorando, pero después, ¿no?, uno vuelve a hacer, ¿no? Entonces, miren que los seres naturales del mundo animal son más avispados que nosotros, hermanos. Un gatito se acerca, se asusta y ya no vuelve más ahí, hermano. Pero nosotros repetimos ¿cómo se dice?, la hazaña personal, ¿no? Es más bien Abraham el que se preocupa por su vida y su libertad, ¿no?, de Lot. En todo esto, hermanos, en todo esto y las promesas del Señor, la voluntad de Dios se cumple a su manera, ¿sí?, y en el tiempo de Dios. No podemos hacerle un schedule al Señor, un horario a Dios. Mira, Señor, tú en un año me das la casa. En 2 años no le podemos. Él nos da y nos ayuda en el tiempo que Él sabe, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y nos da oportunidades así como se las dio a Lot. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿no? Gloria al Señor por esta palabra inicial, hermanos.
Entonces, la visión de Abraham. Abraham está aquí. ¿Qué había pasado antes? ¿Qué había pasado inmediatamente antes en la vida de Abraham? Había rescatado, se había enfrentado prácticamente a cuatro reyes que habían tomado a otros 5 reyes y juntamente con y eran reyes que estaban en el vecindario, o sea, en la región. ¿Se imagina? Unos reyes salvajes que hacían lo que querían y cautivaban a cualquiera. Ahora eran enemigos de Abraham. Y Abraham estaba ahí en el medio. Es como decir, allá el rey de Greenville, el rey de Atlanta, el rey de Washington, todos, y Abraham estaba aquí en Athens. Todos rodeándole, ¿no? O sea, estaban por ahí. ¿Y ustedes qué piensan? Que dijo, ya, bueno, ya vencí a esos 4 reyes y liberé a mi sobrino Lot. Tranquilo, ¿no? En ese tiempo todo era venganza. En ese tiempo todo era represalia, ¿no? Me la haces, yo te lo hago, ¿no? Así era. Un mundo sin Dios. Entonces, yo imagino que Abraham estaría preocupado o no, estaría tranquilo. Miren lo que le dice el verso 1, dice, vino palabra de Jehová y le dijo, no temas, Abraham, no tengas temor. Qué bueno es el Señor, hermano, ¿no? Abraham es animado por el Señor después de pelear con esos reyes del barrio, ¿no? Es obvio que ahora tenga algo de temor, de recibir venganza de ellos. Pero el Señor le dijo, no te preocupes, yo estoy contigo, ¿no? Si viene alguno, yo lo aplasto y ya está. Yo soy tu escudo. Gloria al Señor. El escudo de los soldados en ese tiempo era una arma defensiva. Defensiva, o sea, si alguien te atacaba, tú podrías poner tu escudo y te librabas de esa flecha, lanza, lo que sea, ¿no? Entonces, el Señor era el escudo de Abraham. Frente a tantos reyes que de eso vivían, ese era su business, hermano, ese era su negocio, la guerra, ¿no? Pues pareciera que estuviéramos hablando de hoy día. Hermanos, entonces, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, tu premio, las consecuencias de lo que hagas, de tu actitud que tengas conmigo, ¿no? Pero hay una cosa interesante, hermano. Yo le he puesto ahí la visión de Abraham. ¿Cuál es la visión de Abraham? Él miró a Dios y que tenía sangre y estaba por ahí en un arbolito y vino y fue motivo de ponerle velas. No. ¿En qué se basa la visión? Yo le expliqué hace buen tiempo esto, ¿no? La fe de Abraham. La visión se da, miren, dice, vino la palabra de Jehová en visión. O sea, la visión desde el punto de vista bíblico no vienen de imágenes y experiencias extrañas, hermano. Viene de la palabra del Señor. O sea, cualquier, aún como creyente, visión que tengamos, tiene que ajustarse ¿a qué? A la palabra del Señor, ¿no? No puede venir nadie y decirle aquí a una hermana, bueno, en visión vi que tienes que casarte conmigo, ¿no? ¿Y dónde dice eso en la palabra? ¿No? Eso no está allí. No concuerdo, porque a mí no me ha dicho nada, ¿no? Entonces, es importante, hermanos, que entendamos eso, ¿sí?
que en ese tiempo la visión se basaba en la palabra dicha del Señor, porque no había obviamente materiales para escribir en ese momento, ¿no? Entonces, es obvio, bueno, es una visión que tiene que estar ajustada a la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, la respuesta de Abraham. Abraham no comprende hasta ese momento cómo pude tener descendencia con una esposa estéril y Sara con un esposo viejo. Eran de edad, ¿no? Ella era estéril, era imposible, ¿no? Y esa es la respuesta, dice, Señor, ¿qué me darás siendo que no tengo hijo y quizás sea por este siervo que tengo de Damasco, Eliezer, ¿no? Pero el Señor le confirma, siempre el Señor te confirma. Cuando vienes a Él, atento y con sinceridad, Él te confirma. Hermanos, a veces nosotros tenemos la costumbre de orar al Señor y olvidarnos del asunto. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Decimos, Señor, por favor, ayúdame en esto, por favor, ayúdame. Después nos olvidamos, ¿no? Pero tenemos que esperar, hermanos, la intervención sobrenatural del Señor. Expectativa. A ver, el Señor lo va a hacer hoy día, mañana, ¿no? Pasa la semana y ya nos ponemos a quejar a veces, ¿no? Pero no, esperamos en el Señor por fe, hermanos. Entonces, y aquí estaba diciendo todo lo que Abraham no tenía y no podía hacer. Sí, a veces ha pasado, ¿no? Que veo a muchos hermanos que vienen y me dicen, hermano, no tenemos esto, no tenemos el otro, no tenemos, parece que fueran los más desposeídos del mundo, ¿no? Tiene vida, sí, hermano, sí, puedes respirar, amén. ¿Sabes dónde vas a dormir? Amén. Tienes ropa, te digo que no estás desnudo, amén. ¿No? Hermanos, y así estaba Abraham, ¿no? Mira, no tengo hijo, ¿no? Tengo un siervo que no me gusta, ¿no? Mira que hace tiempo te has olvidado de mí y no me has dado descendencia. Y mi heredero va a ser este esclavo, nacido en mi casa, ¿no? Ya suena como a queja, ¿no? Esclavo feo, ¿no? Entonces, pero el Señor confirma y dice, vino palabra del Señor, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará, hermanos. Y lo llevó fuera, ¿no? La confirmación del Señor no solamente es de una manera, y de eso tenemos que estar atentos nosotros, ¿no? A ver, ¿cómo me va a hablar el Señor? Me va a hablar mañana en mi oración. Quizá el domingo me hable a través del pastor. El pastor no sabe mi situación, pero me hable ahí y me dé la frase reveladora que me dice, este es el asunto, ¿no? Entonces, el Señor está ahí en plena revelación y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia, ¿no? Se imaginan el corazón de Abraham, miró el cielo, miró las estrellas y no las podía contar, tantas estrellas creadas por el Señor. Si el Señor puede crear esa estrella, me puede dar un hijo también, ¿no? Gloria al Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó allí? Abraham cree y es justificado. Cuando uno es justificado quiere decir es declarado justo por el Señor, ¿ya?
Y no es porque Abraham haya hecho algo, qué extraordinario, se estuvo quejando todo el tiempo diciendo no tengo esto, no tengo el otro, pero al final, cuando escuchó la palabra del Señor con seguridad, creyó, dijo, Dios lo va a hacer. Si ha creado este inmenso universo, ¿por qué no me puede dar un hijo a mí? ¿No? Y allí despertó, ¿no?, de su pliego de reclamos y fue declarado justo en el momento que creyó, ¿sí? No por ninguna obra, mire, porque por obras no, nadie se salva, hermano. Entonces, siempre nosotros nos inclinamos a pensar, ¿saben qué, hermanos? De manera terrenal, ¿no? Tengo 1,000, 3 semanas no me van a pagar. Señor, no me va a alcanzar. Señor, ¿ahora qué hago? Robaré, ¿no? Haré algo. Haré un negocio, ¿no? Organizaré una tanda, ¿no? Una rifa, ¿no? Sí, ¿no? Algunos de la iglesia se van ahí a comprar su loto, hermanos, pero no, ¿no? Entonces, de manera lógica, ¿no? Cuando el Señor está allí presente, ¿está afuera? No, Él dice que si has creído, ha venido a vivir adentro de tu ser, ¿no? Entonces, hermanos, a veces pensamos lo que no puede pasar más que lo que puede hacer el Señor, ¿no? Obviamente, si nosotros empezamos a resolver los asuntos, no avanzamos nada, hermano. Pero si Dios los toma, ¿no?, Él continúa, hermano, ¿no? El Señor nuevamente se revela a través de su palabra y le da esta lección objetiva, o sea, le muestra los cielos. Eso se llama una lección objetiva, ¿no? O sea, como un maestro de escuela, ¿no? Mira esto, la naturaleza, así va a ser, ¿ya? Entonces, ahora cree y es justificado. ¿Y saben qué, hermanos? El apóstol Pablo entendió eso. El apóstol Pablo entendió. ¿Se imaginan? Ustedes conocen la historia de cómo se convirtió Pablo, ¿no? Hubo una luz, estaba empeñado en desaparecer a los cristianos, ¿no? Estaba persiguiéndolos en camino a Damasco y se le aparece el Señor. Y yo, para mí es difícil, hermano, un judío que, miren, la frase del judío, ¿no?, esta frase del judío era más fuerte que los lemas de los partidos en los estadios, hermano. Este es bien fuerte. El Señor Jehová, el Señor uno es. Ya, él conocía a Dios Jehová, pero no entiendo cómo él en esa experiencia dice Señor a Jesús. Él sabía que no era Jehová Dios, sino era Jesucristo. Y lo reconoce inmediatamente como Señor. Como un judío que era religión monoteísta, o sea, un solo Dios, indivisible, empieza a creer en Cristo. No existía ahí todavía la doctrina de la Trinidad, ¿no? Fue desarrollada posteriormente, ¿no?, para entender que Cristo también era Dios, ¿no? Entonces, tremendo, y él por eso desarrolla esto de la justificación en el libro de Gálatas, en el libro de los Romanos, ¿no?, que después lo vamos a estudiar más. Entonces, la promesa del Señor, ¿ya? Pero no se olviden, ese verso 6 es importantísimo para la doctrina cristiana. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, ¿no? El Señor se presenta a sí mismo y le recuerda
le recuerda, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, de esa religión pagana, ¿no? que adoraban a las serpientes y se las comían enteras. De ese tipo de gente te he sacado, ¿no? Y para darte, heredar esta tierra que ahora estás, ¿no? Y él respondió, Señor, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿No? ¿Cómo sabré? ¿Cómo sabré, Señor? ¿No? Y allí el Señor le dice, ¿no? El Señor empieza a decirle la ceremonia de un pacto, ¿no? Y empieza ahí, entonces atentos, ¿ya? Porque tengo que explicarles algo ahí importante. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, y tórtolas también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Muy bien, hay varias cosas aquí. No nos perdamos, ¿no? Y atentos, hermanos, ¿sí? No cierren ninguno de los 2 ojos. No me engañen, hermanos, ¿sí? Entonces, el Señor revela muchas cosas a Abraham. Primero, vamos a ver la parte de la ceremonia. En el tiempo antiguo, era costumbre que cuando 2 personas firmaban un acuerdo, ¿no?, importante, sea de tierra, sea de familia, unión de familias a través del matrimonio, etc., iban 2 personas y mataban estos animales y los ponían la mitad a un lado, la mitad al otro, y ellos, los 2, que eran parte de esa ceremonia de compromiso, de pacto, caminaban por en medio, ¿no? ¿Y qué significaba esto? Les hacía recordar que si uno de los 2 no cumplía el pacto, iban a terminar como esos animales, ¿no?, destrozados, asesinados, ¿no?, para sacrificio. ¿Se entiende mejor? Muy bien. Pero algo va a pasar ahí, algo importante va a pasar, otro detalle. Por eso tengo que estar atento a cada cosa que hace el Señor, ¿sí? El Señor le mandó que esas mitades estén allí, pero todavía Abraham no pasó por ahí, todavía no. Estamos en ese proceso. Pero en eso el Señor le revela y le dice, porque se oscurecía, los animales estaban ahí, él estaba tratando de que las aves de rapiña no se las llevaran. Entonces le dice y le revela, sigue revelándole, porque Abraham estaba dispuesto a seguir ese compromiso, ese pacto. Estaba dispuesto porque lo hizo, consiguió los animales. Entonces, Señor, cuando tú sigues las indicaciones, el Señor te sigue revelando el resto, hermano, ¿sí? Pero si tú te sientas y dices, ya el Señor me respondió y ya. Lo que más a mí me preocupaba, ya lo resolvió el Señor. Y nos sentamos. En el sentido figurado le digo, o sea, nos sentamos a esperar a ver qué otro problema tenemos para acudir al Señor. En vez de seguir creciendo en el Señor, aún sin tener problemas. ¿Por qué tenemos que esperar a tener dificultades para crecer en el Señor, hermanos? No es necesario. Hermanos, entonces, Él le revela todo, dice, ten por cierto. Mire, le da una lección de historia. Sí, vas a ser un gran pueblo, pero vas a estar de esclavo. Y le dice el tiempo todavía, 400 años.
Entonces Abraham aprendió eso. Quiere decir que Abraham sabía que iban a ser esclavos en Egipto, y Isaac, su hijo, lo sabía, y también lo sabía ¿quién? José y todos los, Jacob y sus 12 hijos. Eso sabían. Entonces, hermanos, más también a la nación a la cual también iba a juzgar Egipto por esa cosa, ¿no? Entonces, pero el verso 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. No te preocupes, ¿no? No te preocupes si Social Security no te cubre, yo te voy a ayudar, ¿no? Entonces, y en la cuarta generación volverán acá, dice, ¿no? O sea, serán liberados también y volverán a su tierra prometida. Oh, gloria al Señor, hermano. Entonces, o sea, ¿saben qué, hermanos? El Señor es el Señor de la historia. Y el Señor también es el Señor de nuestra historia personal. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos eso. El Señor revela las cosas a sus siervos. Y llegamos al verso 17 que les dije que tengamos en cuenta un momento. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué pasó? Eso es importante. Era la presencia del Señor. Eso como antorcha que lo describe, que no sabe cómo describir, el autor pasó por en medio de los animales. Abraham no pasó. ¿Qué quiere decir? Que de Dios y solo de Dios dependía ese pacto. ¿Sí? Qué bueno es el Señor, hermano. Su promesa, y quiere decir también que Dios es el que hizo la promesa, no Abraham. Dios le dijo, te voy a dar descendencia y tierra, y dependía ¿de quién? ¿De Abraham? No, de Dios. Eso nos enseña esa ceremonia, hermanos, y grábenlo, escríbanlo y estudienlo. ¿Sí? Para que aprendamos, hermanos, a cómo piensa el Señor. Porque cuanto más conozcamos al Señor, más atentos vamos a estar a decidir sabiamente en nuestra vida cuando se asomen dificultades, hermanos. Entonces, el mismo Señor, ¿no? Entonces, hermanos, entonces no era un pacto entre iguales, no era un pacto entre iguales, era un pacto entre Dios, era el pacto de Dios y la promesa de Dios hecha a Abraham. El Señor mismo sella el pacto, ¿no? El Señor firma el pacto. Me hizo pensar, ¿saben qué? Cuando yo estaba reflexionando esto y en esa figura del pacto, me hizo pensar en el matrimonio. Pero eso es otra historia. Vamos el pacto del Señor, el Señor mismo sigue el pacto. Ya lo aprendimos, hermano, ¿no? Dios confirma descendencia y tierra para Abraham. Miren, a tu descendencia, el verso 18. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, ¿ve? Hizo un pacto con Abraham que dependía solamente de él, ¿sí? O sea, el resultado dependía de él. Y diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los rebaítas, los amorreos, los cananeos y los jebuseos. Todas esas tierras de todos esos pueblos, ¿ya? Para ti. Abraham, para ti. Muy bien, Señor. Muy bien, Señor. Sigue la lista, Señor, ¿no? Gracias. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque podríamos esperar nada menos del Señor. Como si fuera un diosecito. El Señor es potente, grande, ¿no? Que trabaja
en nuestra fe, hermanos, ¿sí? En lo que esperamos, ¿no? Y nos ayuda a crecer. Y Dios muestra así su fidelidad hacia nuestras vidas, ¿sí? Él es fiel. Nosotros a veces, Él sabe que nosotros fallamos. Él sabe, o sea, Dios sabía que Abraham iba a fallar. Y lo vamos a ver más adelante, hermanos. Pero dice Dios, ¿saben qué, hermanos? O sea, Él falla y volvió a fallar, ¿no? Falló yéndose a Egipto, falló en otras cosas y después, pero el Señor se mantiene en su fidelidad, en su pacto, en su palabra. Dios es el motivo de nuestra fe, hermano. Siempre debe ser el motivo de Dios, no nadie más. Es Cristo el que ha muerto en la cruz. Otros personajes de la historia, nadie, ninguno. María no ha muerto en la cruz por nosotros, es Cristo, hermano. ¿Sí? Dios es el motivo de nuestra fe. Una fe que nos convierte en justos. ¿Sí? Es por fe que somos justificados. ¿Sí? Y así es así porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es consecuencia. No, Dios no es hombre. Los hombres fallan, hermanos. ¿Sí? Los hombres prometen que los jovencitos aquí que todavía no han pasado la experiencia del matrimonio, atentos. Los hombres prometen. Uno tiene que asegurarse que Dios está en el asunto. Señor, Dios es este jovencito, esta jovencita que viene, ¿no? ¿Es cierto? Y el Señor te va a guiar, no te va a dejar. Si tú consultas con el Señor antes de entregar tu corazón, mira, si tú entregas tu corazón antes, estás perdido. Antes de entregar el corazón, Señor, ¿será? ¿No será? Y Él te va a dirigir. Porque si no, puede ser una vida difícil y distinta, ¿no? Que el Señor nos ayude, hermanos, en aprender todo lo que Él quiere transmitir a nuestras vidas. ¿Sí? ¿Podremos ser nosotros una iglesia mejor? Amén. ¿Podemos ser una comunidad cristiana mejor? ¿Podremos ser, y esto lo digo atrevidamente, más grandes que la iglesia del otro lado? Amén. ¿No? Si creemos en el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Si creemos en Cristo, hermanos. Si creemos en las maravillas que el Señor puede hacer en nuestras vidas, al Señor sea la gloria por todo lo que Él hace, lo que hizo y lo que va a hacer, hermanos. Pero Él tiene que usarnos a nosotros, ¿sí?, para hacer su obra. Señor, te agradecemos infinitamente, Señor, por tu palabra preciosa, hermosa y edificante, Señor. Señor, te agradecemos por tu palabra santa, tu palabra que nos dirige y alimenta nuestra fe. Y rogamos, Señor, que tú sigas, Señor, sigas alimentando nuestro espíritu con tu palabra, con tu presencia, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos aprender de Abraham, de sus actitudes, de sus decisiones también equivocadas, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender de las fallas de los demás también, para que podamos, Señor, ser de bendición a muchas vidas. Por ello, Señor, te rogamos que tú nos ayudes con la nueva generación, Señor, con los hijos, con los nietos, Señor. Sé con ellos, Señor. Llama a esta juventud, Señor, a servirte y seguirte con todo su corazón. Y que podamos ser, Señor, nosotros luz en casa, luz y sal, Señor. Te bendecimos, Padre. Alabado sea tu nombre.
en el Cristo Jesús. Amén.